Muy bien, sean bienvenidos a esta tutoría, ya es la tercera tutoría. Vamos a comenzar a hablar de la temática de la unidad 2. Entonces, no sé si antes de comenzar alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Buenas noches, Mauricio. ¿Me confirma si me escucha bien? Sí, se oye bien, se escucha. Bien. Algo que a veces se me quedaba decirles es de que escriban acá en el chat que tenemos aquí en la reunión, escriban lo que sería como la asistencia, ¿verdad? Su nombre completo y carnet, porque así me facilita a mí más pasar digamos, el listado de asistentes. También que a veces algunos no, digamos, no pertenecen al grupo y se me dificulta a veces buscar el carnet, ¿verdad? Entonces, para los que vayan asistiendo, pues pongan ahí nombre completo y carnet para que yo pueda pues presentar el informe de la asistencia de una forma más fácil. Voy a escribirlo acá para los que se vayan ingresando luego. La asistencia es la que está tomando. Sí, correcto. Ahí le voy a poner el mensaje, ¿verdad? Que por favor escriban nombre completo y carnet a los que se van añadiendo, ¿verdad? Por si alguien se va añadiendo luego. Entonces eso les mencionaba que me facilita más a mí elaborar el informe de asistencia, ¿verdad? Entonces ahí lo van anotando, ahí me hacen el favor. Bien, vamos a ver la temática del día del día de hoy. Vamos a comenzar con temas de la unidad número 2, pero también antes de pasar me gustaría aclarar también algunas cosas, ¿verdad? Que tal vez iban quedando en la unidad uno. Y eso es debido a que pues ha habido bastante, digamos, interrogantes de parte de los estudiantes y pues algunos pues han mostrado, digamos, un poco confundidos en lo que sería por lo menos esta primera actividad en línea, y algunos se daba la confusión, según estábamos comentando con los demás compañeros tutores, que aparentemente muchos tenían la confusión entre si lo que se pedía era calcular probabilidades o bien generar números aleatorios, ¿verdad? De la distribución en particular. Entonces ese, digamos, concepto quizás había quedado no muy claro, había quedado. Entonces tal vez sería bueno retomar eso en el inicio de esta tutoría para ya ir dando cierre a lo que sería la unidad número uno. Lo vamos a hacer acá con uno de los ejemplos que teníamos de la tutoría pasada, donde yo les explicaba esta parte. Voy a ver aquí si tengo el documento y ya luego se lo comparto. Bien, voy a comenzar aquí a compartir ya el escritorio para que vean. Bien, ahí ya les acabo de compartir. Voy a poner acá el texto que vimos en la tutoría 2. Esto ya se los envié, ¿verdad? Se lo estoy enviando al correo, estos problemas, ¿verdad? Y las respectivas soluciones que vamos también realizando en la tutoría, ¿verdad?
uno de los problemas que se daba era este, ¿verdad? El problema 2 aquí es donde les explicaba, ¿verdad? Porque teníamos, por ejemplo, el literal A y el B, ¿verdad? Que precisamente expone lo que estamos hablando. Aquí, por ejemplo, en el literal A se me pregunta, o más bien se me dice que calcule la probabilidad que entre 16 columnas de este tipo caigan a lo sumo 2. Entonces ahí ya me está diciendo que calcule la probabilidad de que suceda, digamos, cierto evento, de que ocurra algo, ¿verdad? Y aquí B es lo que se les pedía en la tarea, ¿verdad? Escriba un programa que genere n valores de la distribución binomial introducidos por el usuario para las 16 columnas a ser probadas. ¿Cómo podemos entender esto? El cálculo de la probabilidad es cuando yo todavía no he hecho el experimento y estoy tratando de determinar qué probabilidades hay de que ocurra cierto evento en particular de mi interés, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy calculando la probabilidad que de las 16 columnas que yo estoy probando fallen 2. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Sabiendo que la probabilidad de que una falle es de 0.05. O sea, tenemos una probabilidad bastante baja. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caigan 2 de 16? Entonces, esto nosotros lo podemos reforzar con, digamos, acá lo que habíamos visto en, acá en, había un aplicativo, ¿verdad? Que les mencionaba que era bueno que instalaran para que vieran estos, digamos, todas estas funciones que tiene, ¿verdad? Y aquí están las variables aleatorias precisamente que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, la binomial. En la primera se nos dice que caigan a lo sumo 2. O sea, a lo sumo 2 es como máximo 2. Eso significa que puede ser menos. Entonces, cuando ya estamos agrupando o acumulando una cantidad de probabilidades, ya que aquí, por ejemplo, esto incluye la probabilidad de que x sea igual a 0, es decir, que no caiga ninguna. O bien puede pasar de que caiga una, o bien puede pasar de que caigan dos. Entonces ahí estamos hablando de la distribución acumulativa. Entonces cuando hablamos de la acumulativa decíamos que vamos a utilizar acá, si nos vamos a la binomial, ya que este es un caso binomial, nos iríamos a la CDF, ¿verdad? La Cumulated Density Function. Entonces ocuparíamos este comando, ¿verdad? Y aquí pues nos estaría ya, digamos, la ayuda nos está dando ejemplos también de cómo esto puede funcionar. Y aquí está el comando que nosotros en este caso estaríamos utilizando. Para calcular la probabilidad de este caso sería, vamos a copiar este, ¿verdad? Esta instrucción, vamos a copiar acá. Y la probabilidad, aquí están los parámetros, ¿verdad? En la ayuda lo pueden leer también. X es el valor que va tomando la variable. En este caso estoy calculando una acumulativa, es decir, todo lo acumulado hasta el valor que yo defina como X. En este caso sería 2. O sea, aquí va la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Este comando me va a calcular hasta aquí, ¿verdad? Hasta 2. Vamos a quitar esto acá para que me tire directo el resultado. N, esto es el número de veces que se va a repetir el ensayo de Bernoulli. Recordemos que la variable aleatoria binomial lo que nos está generando pues es el número de éxitos que ocurren en n ensayo de Bernoulli, o sea, en n repeticiones del ensayo de Bernoulli. En este caso son 16 columnas las que se van a probar, o sea que vamos a repetir el ensayo 16 veces, ¿verdad? Entonces de esas 16 veces, cada vez que hagamos un ensayo, vamos a verificar si la columna cede o no cede, ¿verdad? Solo hay dos resultados posibles, por lo tanto es un caso binomial. Y la probabilidad de éxito que la ponemos acá, hemos definido el éxito como que la columna falle. Entonces, ya así simplemente con eso ya nosotros podemos estar calculando lo que es la probabilidad. Teníamos acá
0.95. Estamos viendo que la probabilidad en este caso sería bastante alta, ¿verdad? O sea, porque tenemos 0.95. Sabemos que esto va a estar variando entre 0 y 1. O sea que es bastante probable que esto ocurra, que caigan 2 de 16, ¿verdad? Pero aquí no he hecho el experimento, ¿verdad? Esa es la aclaración. Aquí estoy calculando la probabilidad de que esto ocurra. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia con ya simular el experimento aleatorio? Ahí ya vamos a generar los valores binomiales. O sea, eso es lo que tenían que hacer en la tarea. ¿Por qué? Porque se estaba dando la confusión de que muchos lo que estaban generando era un programa que calculaba esto, probabilidades de que ocurriera, de que X tomara el valor de 1, de que X tomara el valor de 2, de que X tomara el valor de 3, etcétera, ¿verdad? Se daba esta confusión. Pero lo que tenían que hacer era esto, ¿verdad? Que era la parte literal B, que es escribir un programa que genere n valores de la distribución binomial. Aquí lo que yo voy a simular es ya el experimento, ¿verdad? Para este caso particular, aquí teníamos nosotros una instrucción, ¿verdad? Binomial, donde este es el de binomial columna, ¿verdad? Este digamos que ya está de algún modo programado para específicamente para este caso de las columnas, ¿verdad? Obviamente se tiene que adecuar, si lo queríamos de una forma más general, debía adecuarse para una forma más general, ¿verdad? Entonces vamos a correr este programa aquí. ¿Sí? Mire, lo que yo hice es con el GRAM, ¿verdad? Es que como en la ayuda dice cómo usarla para diferentes distribuciones. Entonces yo usé esa fórmula y tiré los valores y después ploteé la función esa, digamos, y en tantas columnas. Eso hice yo porque yo entendí que como que querían que mostrara los valores que tenía, digamos, con una distribución de las que nos daban. Correcto, sí, lo que tenía que generar, digamos, eran los valores, ¿no? Ajá, porque bueno, no sé, pero mis compañeros estaban buscando como ejercicios para resolver de esas distribuciones. Entonces yo ahí sí choqué yo. Entonces yo así me fui, quizás suena algo, se fue a lo sencillo, pero yo eso entendí que teníamos que hacer. Sí, o sea, describir simplemente el programa que generara digamos, los resultados, o sea, los valores aleatorios de la distribución en particular, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, acá con este caso, aquí vamos a simular ya el experimento. Obviamente este está adaptado para este caso de las columnas, pero ustedes iban a hacer uno general, ¿verdad? Que diera valores bueno, de las que estaban ahí, ¿verdad? Creo que era la multinomial, creo que la que mencionaba el compañero, ¿verdad? La binomial inversa. Entonces, esto primero me pide introducir el número de valores binomiales a generar. En este caso, aquí yo voy a hacerlo, pueden ser cualquier número de repeticiones, o sea, voy a generar, digamos, 10 valores solo para hacer la prueba. Y aquí están los 10 valores. Estos son equivalentes a 10 experimentos. En cada experimento yo probé 16 columnas y conté cuántas fallaron. Ese es la distribución binomial, contar el número de éxitos que se dieron en n repeticiones del ensayo de Bernoulli. Entonces, usted obviamente no le iba a generar columnas, sino que simplemente podrían haber puesto un texto que dijera se tuvo un éxito para n igual a 16 o para 16 repeticiones. Esa es la forma general. ¿Cuáles son los valores aleatorios? Son estos, ¿verdad? 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. O sea, estos son los valores aleatorios. Incluso podrían haber generado no texto, sino solo desplegar el valor que me hubiese dado esto, ¿verdad? 1, 1, 2, 1. Esos son los valores aleatorios. ¿Qué me está diciendo? Que aquí falló una columna, o sea, se tuvo un éxito para un n igual a 16. O sea, en 16 repeticiones solamente se obtuvo un éxito, ¿verdad?
Luego otra vez simulamos el experimento y hubo esta vez una columna que falló, o sea, hubo un éxito, ¿verdad? Y eso es lo que hace digamos, la distribución binomial. Por lo tanto, esto es lo que debía hacerse, ¿verdad? Y quería aclarar esto comenzando ya esta tutoría para que no haya, digamos, dudas porque ya se está acercando el parcial, ¿verdad? Y esto es algo que tiene que quedar bien claro porque ya hoy pues estaríamos cerrando la unidad 1 y necesitaba que esto quedara claro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre calcular la probabilidad de que ocurra algo y generar números o valores aleatorios de una distribución en particular, ¿verdad? Entonces se podría, digamos, traten de tener eso en mente, ¿verdad? Que el cálculo de la probabilidad es cuando no ha ocurrido nada todavía, es decir, cuando el experimento no se ha realizado y yo quiero calcular la probabilidad de que algo ocurra, ¿verdad? Algo en particular. Entonces, eso me va a dar un valor entre 0 y 1. Siempre va a ser así. La probabilidad va a estar siempre entre 0 y 1. Pero cuando ya yo quiero generar valores aleatorios de una distribución, yo lo que estoy haciendo es simular el experimento. Y lo que va a ir generando es precisamente los valores que puede ir tomando la variable aleatoria x, ¿verdad? En este caso, el conteo de los éxitos es lo que genera la binomial. Y así las demás, ¿verdad? Y bueno, eso era, digamos, en el inicio. Otra cosa que quería que viéramos es digamos, algunas últimas funciones de este mismo disfun, que aquí tengo la ayuda, ¿verdad? Algunos comandos que pueden ser bastante útiles, ¿verdad? Ya que ya estamos dando cierre a esta unidad. Por ejemplo, aquí tenemos, esta es la acumulada, ¿verdad? La CDF, recordemos que esa es la acumulada. Tenemos también la PDF. Cada una de las distribuciones tiene esa, ¿verdad? Entonces hay que, digamos, tener presente también esa diferencia. Por ejemplo, en la binomial tenemos la CDF y tenemos la PDF. La CDF nos permite calcular la acumulada hasta cierto valor y la PDF es la función de densidad de probabilidad, es decir, los valores puntuales, es decir, la probabilidad de que X tome un valor determinado, un valor puntual. Entonces para eso nos sirve la PDF. Entonces aquí, por ejemplo, si nos metemos en la que estábamos, en la CDF, recordemos que cuando nosotros trabajamos con las acumuladas, a veces no nos interesa lo acumulado hasta cierto valor. Por ejemplo, la probabilidad de, en el caso que acabamos de ver anteriormente, la probabilidad de que X sea menor que 2. A veces, por ejemplo, nos podría interesar lo contrario, que es decir, la probabilidad de que X sea mayor que 2. Entonces, en ese caso vamos a estar utilizando, podemos ocupar esto de lower tail, ¿verdad? Por defecto, como dice acá, está en true, ¿verdad? O sea, es verdadero. Siempre nos va a calcular la probabilidad de que X sea menor a cierto valor. Pero si nosotros le ponemos falso, entonces, es decir, F, entonces va a calcular lo que resta, es decir, la probabilidad de que X sea mayor que cierto valor, ¿verdad? Vamos acá para ejemplificar esto, ¿verdad? Cómo utilizarlo. Vamos a borrar aquí esto, lo vamos a limpiar. Y vamos a copiar aquí esto, ¿verdad? Solo nos interesa nada más esta parte. Vamos a poner que sea 2. Vamos a poner así valores así inventados, 10. Y la probabilidad de éxito acá, ¿verdad? Ya vamos a ponerle 0.4, lo vamos a poner. Y aquí inicialmente no le vamos a poner nada, lo vamos a dejar así por defecto. Esto es lo que está calculando, es la acumulada hasta cierto valor, ¿verdad? O sea, hasta 2 en este caso. Pero ¿qué es lo que pasa si yo quiero que sea mayor que 2? Los valores que sean mayor que 2. Entonces podemos ocupar hoy sí
poniéndole aquí %f, ¿verdad? Y ahí nos estaría calculando, ¿verdad?, lo que sería el resto, ¿verdad? O sea, si nosotros sumamos esto con esto, vamos a darnos cuenta que da 1, ¿verdad? Por eso una de las formas en las que nosotros calculábamos la probabilidad de que x sea mayor a cierto valor, lo que hacíamos era que a 1 le restábamos esto de arriba. Y de esa forma también llegábamos al mismo resultado. Pero también vemos que lo podemos hacer directamente con el comando, ¿verdad? Haciendo esta instrucción de falso para que me calcule la probabilidad de que x sea mayor a el valor de x, ¿verdad? Entonces estas son algunas cosas que pueden serles útiles también, ¿verdad? Estos comandos. Otra de las cosas que también podemos hacer, ¿verdad?, y podemos ver aquí en la ayuda, podría ser el uso, ¿verdad?, de los gráficos. Por ejemplo, aquí en la ayuda ustedes tienen estas dos opciones de acá, este triángulo, ¿verdad?, y esta como libretita, ¿verdad?, con el lápiz. Entonces ustedes, digamos que si ustedes quieren probar algo de lo que está acá para ver cómo funciona, pueden llevar esto con la libreta, lo pueden llevar al SciNote directamente. Entonces lo voy a llevar yo al SciNote para ver algunos, digamos, recursos, y vean que aquí me lo está abriendo en una diferente, ¿verdad?, en un archivo diferente. Y aquí yo puedo ir modificando y ir proyectando acá en la consola. Por ejemplo, la parte de los gráficos. Aquí hay, digamos, aquí tenemos ¿verdad?, la de plotear, digamos, una distribución, en este caso binomial. Un ejemplo que tenemos acá, veamos qué es lo que estaría generando. Si no quiero ponerlo todo, porque no quiero poner todo, correrlo todo, voy a señalar nada más aquí, ¿verdad?, lo que quiero que me ejecute en la consola, y lo vamos a ejecutar. Entonces le voy a dar aquí en la primera, ¿verdad?, la primera opción, y ven que aquí me está generando solo esa parte, ¿verdad?, que era la que a mí me interesaba. Y esta es una forma, digamos, que en la que podemos plotear también esto que acabamos de ver acá, ¿verdad?, las distribuciones, en este caso binomiales acumulativas, ¿verdad?, porque estamos en la ayuda del CDF, del bino CDF. Entonces aquí vemos que tenemos la acumulativa, el plot de la acumulativa, en azul es una binomial que tiene probabilidad de éxito de 0.5 y se ha repetido 20 veces el ensayo de Bernoulli. Es la que va en azul. En verde tenemos esta, ¿verdad?, una probabilidad de 0.7 y 20 repeticiones. Y la de abajo es de 0.5 pero con 40 repeticiones. Entonces vemos que también esto es bastante útil, ¿verdad?, la ayuda que nos puede servir para, en el caso que queramos también hacer ploteo, ¿verdad? En este caso es un ploteo superpuesto, como ustedes pueden visualizar, ¿verdad? Tenemos las tres funciones en la misma gráfica. Entonces aquí están los comandos, ¿verdad?, que me sirven para eso. Vean que podemos establecer hasta los colores con los que nosotros podemos graficar. Y esto nos puede servir para hacer nuestros propios ploteos personalizados, ¿verdad? Por ejemplo, si se fijan bien, P1, que sería esta, ¿verdad?, el azul, le han puesto ahí el color azul, que en este caso sería B, ¿verdad?, de blue. Entonces yo ya sé ahora, gracias a esto, que si yo quiero plotear una gráfica color azul, le puedo poner esta instrucción y me la va a generar azul el gráfico. Si yo lo quiero verde, sería la G de green y rojo R de red, ¿verdad? Entonces digamos que son cosas que nosotros podemos ir visualizando aquí mismo, ¿verdad?, en la ayuda de Scilab, que nos pueden ser bastante útiles, ¿verdad?, para posteriores trabajos que nosotros utilicemos acá, ¿verdad?, en el software. Entonces veamos qué otras cosas podríamos hacer. Por ejemplo, voy a cerrar aquí este gráfico. Y otra forma también de plotear sería utilizando, vamos a tomar como base esta P1, la voy a llevar abajo, la voy a copiar aquí y recordemos que podemos también hacer
gráficos de la función. O sea, si yo quiero saber cómo es la función de densidad de probabilidad, porque esta es la acumulativa, ¿verdad? La que acabamos de graficar. Pero si yo quiero, por ejemplo, ver la puntual, o sea, la función de densidad de probabilidad, entonces podríamos hacerlo partiendo de esto, ¿verdad? Entonces x va a estar siempre tomando valores. Vean que x se ha definido como un vector de 0 hasta 20, ¿verdad? Obviamente va a ir de 1 en 1 hasta llegar a 20. Entonces vamos a definir con esto, ¿verdad? Obviamente si yo estoy definiendo un caso binomial en el que las repeticiones son de 20, entonces el número de éxitos máximos, o sea, el número que puede tomar como máximo x es 20, ¿verdad? Entonces por eso graficamos de 0 a 20. El menor también es 0, porque obviamente no tomaría valores negativos. El conteo de los éxitos no podría ser negativo. Entonces ahí tendríamos, digamos, este caso, ¿verdad? Entonces veamos ahora, grafiquemos ahora esto, no utilizando, digamos, esta función de plot in CDF. También podemos ocupar la genérica que tiene acá Scilab, que sería, por ejemplo, la de plot, ¿verdad? Que es la que tal vez estamos más acostumbrados a utilizar. Voy a hacer el ploteo de esta función para que veamos también otras características. La función plot. Y aquí lo único que tengo que hacer es definir, pues, como será un ploteo 2D, ¿verdad? Las variables x y y, ¿verdad? En este caso, x sería x, ¿verdad? Que es los valores que va tomando la variable aleatoria. Y en este caso sabemos que una distribución de probabilidades lo que proyecta, ¿verdad? Para cada valor de x es su probabilidad de ocurrencia. Entonces esa probabilidad va generada por esta instrucción P1 que tenemos acá, ¿verdad? Entonces le vamos a poner acá P1 para generar el plot, ¿verdad? Obviamente separado por coma. Y vamos a ver el gráfico que esto nos estaría generando. Y vean que aquí tenemos la función de densidad de probabilidad. Sin embargo, en el caso, digamos, discreto, sabemos que naturalmente la variable no puede tomar valores, por ejemplo, de 4.5. Entonces, la gráfica acá pareciera que es una continua. Pero nosotros lo podemos, digamos, arreglar. Acá vamos a volver a copiar esto. Le voy a poner acá, ¿dónde está la gráfica? Esta la voy a cerrar para generar una nueva. Si yo no cierro la gráfica, me la va a ir superponiendo una después de la otra. Para evitar eso se utiliza este comando cscf, ¿verdad? Utilizando este comando, digamos que limpia la ventana gráfica. Pero en este caso solo lo voy a ir cerrando para ir haciendo los demás. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, hoy quiero que me la grafique, por ejemplo, en color rojo, no la quiero en azul. Genéricamente lo hace en azul. Entonces, eso lo puedo yo incluso acá, digamos, corregir o cambiar poniéndole R, ¿verdad? Pero no quiero que me la grafique con líneas, sino que quiero que sea con puntos. Entonces le voy a poner la O y vamos a ver ahora lo que sucede. Vean que ahora me está generando este tipo de gráfica, ¿verdad? Esta es la función de densidad de probabilidad de este caso de esta distribución binomial específica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta tiene una probabilidad de éxito de 0.5 y precisamente por eso vemos que ¿cuál es el valor que más probabilidad tiene de ocurrencia? Precisamente el valor de 10. ¿Por qué? Porque la probabilidad de éxito es de 0.5. Entonces lo más seguro es que si yo hago 20 repeticiones, en la mitad de ellas obtenga el éxito, porque la probabilidad de éxito es del 50%. Entonces ahí se me está describiendo este tipo de distribución, ¿verdad? Para una probabilidad de éxito de 0.50. Por ejemplo, yo aquí le podría cambiar, digamos, la probabilidad, ¿verdad? Lo vamos a hacer mejor así. Vamos a redefinir esto. Y le vamos a poner una probabilidad más baja, algo así como la que teníamos de las columnas, 0.05. Siempre las 20 repeticiones
y el vector X no lo he cambiado, va a estar siempre de 0 a 20, ¿verdad? Tampoco voy a cambiar el N. Y ahora vamos a plotear igual, pero le voy a agregar una cosa extra. Le vamos a poner una línea, un guión, así. Y vean la gráfica que me está generando. Esta es la distribución, la función de densidad de probabilidad para este caso discreto. Aquí lo que he hecho es un gráfico de línea, ¿verdad? Que lo que me está uniendo son los diferentes puntos, ¿verdad? Que yo he ploteado. Si no le pongo esto, entonces me va a generar como el anterior solo los puntos. Y aquí pues lo que plotea son las respectivas probabilidades de ocurrencia, ¿verdad? Es decir, que haya 0 éxito, que haya un éxito, que haya 2 éxitos. Vemos que la que más tiene es la de 1, ¿verdad? O sea, como ahora bajamos la probabilidad, ahora la probabilidad es de 0.05. Entonces naturalmente ahí el número de éxitos se va a ver reducido considerablemente, ¿verdad? Porque la probabilidad de éxito es bastante baja. Entonces esto sería, ¿verdad? Algunas funciones que nos pueden servir, ¿verdad? En la parte gráfica para este tipo digamos, de distribuciones. En el caso, ahorita estamos viendo lo que sería el caso discreto, ¿verdad? Ahora, respecto a la generación de valores aleatorios, ¿verdad? Nosotros también tenemos varias opciones, no solamente, digamos, tenemos el GRAN, pero también el mismo DISFUN tiene, vamos a irnos acá nuevamente a la ayuda, aquí siempre en la binomial aquí está, este de acá. Este también nos estaría generando valores aleatorios, ¿verdad? O sea, hay una función que yo puedo utilizar precisamente para estar generando, ¿verdad? Lo que son los valores aleatorios. Entonces, con este comando, con esta función que yo tengo acá, puedo hacer esa generación. Siempre voy a necesitar el número de repeticiones, en este caso la probabilidad, y acá tendríamos que definir la matriz, ¿verdad? En la que quiero, las dimensiones de la matriz en la que quiero que se me haga la generación. Generalmente nosotros elegimos una dimensión, ¿verdad? Para que los valores se me estén, digamos, generando. Entonces necesito el número de valores a generar. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo para esta parte. Vamos a copiar esto para ver los ejemplos. Aquí teníamos ¿verdad? Este es del anterior. Aquí tengo la opción de guardarlo o no guardarlo. Como era cuestión de un ejemplo, ¿verdad? Ahí el comando lo tengo en la misma ayuda de Scilab. Lo voy a cerrar y solo me voy a quedar. Aquí me dice, ¿verdad? Si lo quiero guardar. Pero lo voy a dar que no, que lo cierre. Entonces, veamos acá. Tenemos varios ejemplos que podríamos realizar. Vamos a, por ejemplo, utilizar la parte de acá abajo, ¿verdad? Esta de acá, vamos a generar esto de acá. ¿Y qué es lo que hemos hecho acá? Aquí es utilizar el comando, ¿verdad? Lo que hemos hecho es ponerle valores, ¿verdad? 10 repeticiones, la probabilidad de 0.7 y acá sería el número de valores que vamos a generar. En este caso serían 10.000 valores lo que estaría generando, ¿verdad? Obviamente esta cantidad de valores no lo voy a poner en pantalla porque es exagerado, ¿verdad? Pero ahí me estaría generando, digamos, esa cantidad de valores. Por ejemplo, digamos que ahora quiero hacer el histograma, que creo que era parte también de lo que tenían que hacer. Voy a correr esta parte de acá, que me genera aquí el histograma. Vamos a ver. Y vean que ahí me lo está generando, ¿verdad? Entonces también tiene sus propias herramientas gráficas. En este caso podemos hacerlo también con un histograma. En este caso vemos que como es una variable discreta, ¿verdad? Solo toma valores puntuales. Vemos que se me ha generado como un gráfico de barras el histograma, ¿verdad? Las líneas no, o las barras no van unidas, ¿verdad? Solamente van tomando los valores de 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿verdad?
Entonces, en este caso, como n es igual a 10, ¿verdad? El número de repeticiones, no puedo tener más de 10 valores. X solo va a estar tomando de 0 hasta 10. Y aquí vemos, en este caso, como la probabilidad es de 0.7, vemos que el número de éxitos más probable es que sean 7, ¿verdad? Obviamente, si son 10 repeticiones, veo que lo más seguro es que haya 7 éxitos de 10 repeticiones, ¿verdad? Porque la probabilidad es de 0.7. Entonces también podemos usar estas herramientas para hacer histogramas, ¿verdad? Y aquí mismo de la ayuda. También si quisiera el plot del acá del no en histograma, sino que en un gráfico, ¿verdad? De línea, también lo puedo hacer con esta instrucción de acá. Vamos a correr esto. Y vean que aquí se me está generando el mismo gráfico, pero ya no de histograma, ya no de barra, sino que de línea, ¿verdad? Algo similar a esta sería la función de densidad de probabilidad, ¿verdad? Entonces vemos que estas funciones también es importante que las tengamos en cuenta, ¿verdad? Para posteriores trabajos o incluso también para el parcial pueden ser bastante útiles. Vamos a ver solo también la parte de en el caso continuo, ¿verdad? Porque también hay que ver la temática de la unidad 2. Solo voy a hacer un ejemplo más de esta parte del aplicativo ThisFun, y es precisamente una forma, otra forma de generar, digamos, valores aleatorios. Por ejemplo, vamos a regresar nuevamente acá, ¿verdad? A la ayuda. Vamos acá vamos a ir otra vez acá a ThisFun, pero nos vamos a ir, por ejemplo, a la uniforme. Vamos a ver. Aquí tenemos la uniforme. Ya sabemos que este es un caso continuo. Vamos a irnos a este que dice inversa, ¿verdad? Esto de acá con esto vamos a poder, digamos, estar generando valores aleatorios de esta distribución, porque si recordamos, lo que tenemos en la teoría del curso es que lo que nosotros utilizamos es precisamente la inversa de la función acumulativa, y precisamente es esto que tenemos acá. Aquí nosotros con este comando ya tenemos la función inversa de la distribución acumulativa del caso uniforme. Entonces, y aquí simplemente lo que necesitamos poner pues son los valores, ¿verdad? P, recordemos que es la probabilidad. En este caso, P son los plotejos que se van haciendo en el eje de la Y, ¿verdad? En este caso son valores siempre que van a estar entre 0 y 1, que eran los que decíamos que generaba precisamente el método congruencial mixto y también el GRAN. Entonces aquí lo podemos generar también de forma directa, digamos, pongamos acá un comando de, digamos, este mismo, ¿verdad? Vamos a copiar esto de acá para que veamos cómo funciona y veamos que también es un método alternativo para generar valores aleatorios de cierta distribución, ¿verdad? En este caso de las continuas. Y vemos que acá, ¿qué es lo que sucede? Acá lo que ponemos son las probabilidades, pero si quiero varios valores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el valor que genera 0.5, el valor que genera 0.9 y el que genera 0.7? Entonces tengo que especificar una matriz. Y aquí estos son los valores A y B, que son los rangos en los que se va a estar moviendo, en este caso, la distribución uniforme. Ya sabemos que la distribución uniforme trabaja de esa manera, ¿verdad? Generando valores entre un rango específico. En este caso, esta distribución nos estaría generando valores entre 1 y 2, ¿verdad? Tal y como acabamos de ver. Pero ¿qué es lo que pasa si yo quiero varios números? Ahí mismo en la propia instrucción podemos poner, en vez de poner esta matriz o un valor puntual, podemos poner un generador aleatorio. Por ejemplo, el que estamos usando, que sería el GRAN, ¿verdad? Lo podemos meter ahí y generar los valores que nosotros queramos. En este caso, supongamos, para este ejemplo vamos a suponer 20 valores.
que no sean muchos para que los podamos ver en pantalla. Y utilizamos el generador por defecto, ¿verdad? Entonces le vamos a poner def. Y pues con esto debería de estar generando, vamos a ver. Y vemos que ahí me está generando valores 20 en este caso, porque el GRAM es de 20. Recordemos que GRAM me está generando valores entre 0 y 1. Yo generé 20 y acá este comando de la función inversa ahora me está generando valores de esa distribución, o sea, valores que van entre 1 y 2, distribuidos uniformemente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esos valores, todos están entre 1 y 2. Entonces esta también es una forma alternativa para generar valores de una distribución continua. Veamos ahora la otra siempre con esto, ¿verdad? Vamos a dar aquí CLC, que sería vamos a hacer valores con la normal para que veamos la parte gráfica. Vamos a ver aquí a la ayuda. Aquí está la otra forma, ¿verdad? Tenemos la forma de la acumulada inversa, pero también tenemos esta otra función, la random numbers, ¿verdad? Siempre acá de this_fun, que básicamente también es igual, ¿verdad? Lo que vamos a estar generando son valores, digamos, vamos a generar acá esta instrucción. Entonces aquí podríamos, recordemos que los parámetros para la normal son la media y la desviación estándar, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle una media de 25, le voy a poner un sigma o desviación estándar, le voy a poner una desviación de 4, ¿sí? Aquí estas son las dimensiones del vector, ¿verdad? Perdón, de la matriz. Le vamos a poner una, porque solo quiero que me grafiquen una dimensión, y le vamos a poner acá. Recordemos que en este caso para que se defina la gráfica de una forma más, digamos, definida, debemos generar más valores, ¿verdad? Entonces voy a generar 1000, ¿verdad? Pero no lo voy a mostrar acá en la pantalla, solo le voy a poner acá el punto y coma, y ya sé que me lo va a guardar en la variable X. Ahora yo puedo hacer un histograma con esto, ¿verdad? Podemos ocupar el genérico, ¿verdad? El isplot, para ver si realmente estos valores que me está generando tienen una distribución normal, y nosotros que ya sabemos que la forma de la distribución normal es esa forma típica de campana, ¿verdad? Aquí para hacer el histograma solo necesitamos el número de clases y digamos en este caso la variable donde tengo los valores que quiero plotear. En este caso sería X, ¿verdad? Y vemos que aquí tenemos el gráfico. De esta forma podemos hacer los histogramas en el caso de las distribuciones continuas, ¿verdad? Con este comando de isplot. Pero también podemos generar la función de densidad de probabilidad, así como acabamos de ver en las discretas. ¿Cómo podríamos hacer eso? Una forma alternativa a la parte gráfica. Y lo que vamos a hacer es definir, en este caso, vamos a ver si aquí está en la ayuda para hacerlo más rápido. Aquí, este de acá, X, sí, dígame. Yo he visto que a este mismo código que usted acaba de hacer, le agregan el corchete FC, no sé para qué sería el FC. El FC, no sé si está aquí en la ayuda. ¿Qué comando? En el chat se lo puse yo. En el chat. Sí, ahorita lo estoy viendo. Este que dice FC. Sería de probarlo, ¿verdad? No sé, aquí quizás tendríamos que tener la variable, ¿verdad? Podríamos probarlo con este mismo que tenemos acá, ¿verdad? Porque aquí tenemos la variable X, ya la tenemos, y le vamos a dar 10 clases. La verdad no sabría decirle, vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Ahorita. Entonces vamos a copiar acá. Y sería el mismo isplot, ¿verdad? Aquí 10, vamos a poner 10
y en este caso la variable que sería x, ¿verdad? Exactamente así como lo tenemos acá, pero con este fc para ver qué es lo que estaría generando. Vamos a ver si no tengo una gráfica para que no me la superponga, y le damos ahí, ¿verdad? Pues básicamente ha generado la misma gráfica, ¿verdad? O sea, no se le ve mayor cambio. No sabría decir por qué se le pone el fc, ¿verdad? Pero vemos que con el isplot, haciéndolo directamente, nos estaría generando exactamente lo mismo, ¿verdad? Así que sí, sería lo mismo utilizar esto y este comando directamente, ¿verdad? No hay diferencia según se ve gráficamente. Ahora pasemos a la otra parte que les quería mostrar, que también podemos hacerlo como una función, ¿verdad? Que sería la función de densidad de probabilidad. La vamos a hacer con estos últimos comandos que aparecen acá, donde primero los vamos a revisar. Aquí fíjense que está usando el linspace. Este es como un rango de datos, pero digamos que es un rango más, digamos, definido. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Por ejemplo, poner el vector como de 0 a 10. Así. Es casi lo mismo, pero si se fijan bien, aquí solo me va a estar generando los 10 valores, porque va de 1 en 1. Y le puedo ir poniendo rangos, ¿verdad? Le puedo poner que vaya de punto 2 en punto 2. Pero el linspace, digamos que lo que hace es esto mismo, pero yo no tengo que ir poniendo el rango, sino que solo voy a poner el valor inicial, el final, y voy a poner el número de puntos que me plotee dentro de ese rango. Eso es lo que va a estar haciendo. Veamos, por ejemplo, en este caso lo voy a poner así, linspace, para que veamos la diferencia. Linspace, y vamos a poner de 0 a 10. O sea, el límite inferior sería 0 y el otro sería 10. Pero aquí yo ya puedo poner lo que sería el rango. O sea, perdón, el número de valores que quiero que me plotee dentro de ese rango. No lo voy a poner por aumento, sino que le pongo el número de valores. Entonces, esto, digamos, es bastante útil cuando tengo funciones continuas, en este caso, porque es como que tengamos un intervalo. Ya sabemos que en un intervalo hay un número infinito de valores. Por ejemplo, si yo no le pongo nada, el linspace por defecto creo que está generado para 100 valores. Entonces no le voy a poner punto y coma para que veamos. Y ahí está, ¿verdad? Son 100 valores los que está generando entre 0 y 10. Y yo le puedo aquí definir que sean 1000 valores para que se me defina mejor la gráfica. Entre más valores le ponga, naturalmente se me va a definir mejor la curva. Entonces para eso se utilizaría este linspace. Vamos a poner acá esta instrucción que tenemos acá. Quiero ver en la ayuda para que veamos el ploteo. Sería el linspace, va de menos 10 a 10. Bueno, esto lo podemos cambiar, ¿verdad? Podemos cambiar. Lo voy a poner voy a utilizar esta misma de acá, que estamos usando, que es sería de 25 y 4, ¿verdad? O sea, media de 25 y una desviación estándar de 4. Entonces vamos a ir ploteando entre 0 y 50 para tener, digamos, un rango. No va a estar tomando valores negativos con esos parámetros. Yo aquí eso lo puedo controlar, ¿verdad? Me va a graficar en el rango de 0 a 50 y le voy a poner que sean los 1000 valores. Bien, posteriormente ingreso la variable y, ¿verdad? Porque para hacer un ploteo x y necesito definir también la variable y. En este caso va a ser la función esta. Vamos a copiar. Va a ser la normal, ¿verdad? ¿Cuál? La función de densidad de probabilidad, que es esa la que quiero plotear, ¿verdad? No la acumulativa, sino la función de densidad de probabilidad. Quiero saber, esa es la que me va a describir, es esa forma típica de campana, ¿verdad? Entonces, ¿qué variable? Sería x, es correcto, ahí está, ¿verdad? La va a graficar en este intervalo para estos valores. Y en este caso sería el mu, ¿verdad? Que sería habíamos dicho que era 25 y el sigma me parece era de 4, creo que le habíamos puesto.
Y luego pues vamos a hacer el plot de XY, ¿verdad? Y vean que ahí me está generando la gráfica, ¿verdad? Otra forma, aparte del histograma, de generar la función de densidad de probabilidad de, en este caso, de la distribución normal. Obviamente esto es repetitivo, lo pueden aplicar para todas las distribuciones que tiene este paquete de DISFUN, ¿verdad? Y ahí ya queda para práctica de ustedes que sigan practicando con las demás, ¿verdad? En este caso para el parcial que ya se está aproximando, pero digamos que con esto cubrimos ya lo que sería todo referente a la unidad 1, ¿verdad? La parte de las distribuciones discretas y continuas, y pues hoy pasaríamos ya a lo que son las distribuciones de probabilidad conjunta, ¿verdad? No sé si antes de entrar a los problemas de esa parte alguien tiene alguna pregunta. Sí, dígame. Hola. Dígame, sí. O sea, el valor de, bueno, la variable y podría tomar, por ejemplo, el comando de disfun, pero para otra distribución, no específicamente como la que ha puesto usted ahí, ¿verdad? Sí, aquí por ejemplo he ocupado la normal, ¿verdad? Puede ser cualquier otra, ¿verdad? Puede ser la binomial, puede ser la, ¿cómo es que se llama? La exponencial, la log normal, ¿verdad? Que era una de las que tenían en el... Que nos dice usted para practicarlo. Ujú. Sí, aquí en el paquete, acá están todas, ¿verdad? Las distribuciones con las que pueden ir jugando, ¿verdad? Que sería esta de acá. Aquí están todas esas, ¿verdad? Binomial, chi cuadrado, exponencial, ¿verdad? La hipergeométrica, log normal, etcétera, ¿verdad? Entonces, solamente había hecho un ejemplo de una del caso discreto, una del continuo, para que tengan, digamos, esas herramientas presentes que están ahí en Scilab, ¿verdad? Y que ustedes incluso pueden profundizar más yéndose a la ayuda, ¿verdad? A la ayuda del comando para que ustedes puedan descubrir todas estas, digamos, funciones que también les está ofreciendo ese paquete. No sé si hay otra consulta. Bien, vamos a ir pasando para avanzar con el tiempo a creo que es del tutorial que acabamos de ver. Este sería una serie de problemas que tenemos acerca de las distribuciones conjuntas, ¿verdad? Ustedes ya tienen, digamos, la teoría ahí en el curso para que sepan pues de qué se trata. Bueno, igual también tenemos la base de probabilidad y estadística, ¿verdad? Donde veíamos este tipo de distribuciones, ¿verdad? Cuando ya ya no es una variable aleatoria, sino que aquí ya tenemos dos variables aleatorias que se están definiendo sobre el mismo espacio muestral. Entonces vamos a ver un ejemplo del caso discreta y luego nos pasamos a los continuos, ¿verdad? De hecho son dos, me parece, dos de cada uno, ¿verdad? Dos problemas acá sencillos, no son tan complicados, ¿verdad? Es para más que todo entender la parte conceptual de cómo funcionan las distribuciones conjuntas, ¿verdad? De variables aleatorias discretas y continuas. En este caso también vamos a estar evaluando lo que es la independencia. O sea, qué es la independencia y cómo saber si dos variables aleatorias son independientes o no. Eso también lo vamos a estar revisando, ¿verdad? Entonces vamos al problema 1 y veamos lo que dice. Una caja contiene 3 lapiceros azules, 4 rojos y 2 negros. Se sacan 3, sean A el número de azules y R el número de rojos. Encuentre la distribución de probabilidades para A y R. Encuentre además las distribuciones marginales de A y R. Luego encuentre las siguientes probabilidades de que P sea la probabilidad de que A sea igual a 2 y la probabilidad de que R sea menor o igual que 1. Entonces, ¿cómo sé yo que aquí ya estamos hablando de una distribución conjunta? ¿Por qué? Porque tengo dos variables aleatorias definidas sobre el mismo espacio muestral. Yo tengo acá un experimento donde tengo una caja, ¿verdad? Y hay un cierto número de lapiceros. Y yo de ese número de lapiceros voy a estar escogiendo, voy a estar sacando 3.
Entonces, al sacar 3 ahí, bueno, ya es un experimento aleatorio. Entonces, hay diferentes formas en las que yo puedo sacar 3 lapiceros de entre 9 que tenemos ahí, ¿verdad? Que son el total. Y de diferentes colores. Ahora, sobre ese experimento aleatorio, sobre el espacio muestral de ese experimento aleatorio, yo he definido ahora 2 variables, no solo una, como estábamos viendo en los casos anteriores, sino que aquí son 2. La primera es el número de lapiceros azules que van a ir en la muestra, es decir, en la selección de 3, ¿verdad? Y la otra es R, una segunda variable aleatoria, que es el número de rojos que va en la selección de 3, ¿verdad? Es decir, en el grupo de 3 que voy a sacar de la caja. Entonces ahí ya vemos que son 2 variables aleatorias que están trabajando sobre el mismo espacio muestral, van a ir sucediendo simultáneamente. Entonces ahí ya estamos hablando del concepto de distribución conjunta, ¿verdad? En este caso, distribuciones de probabilidad conjuntas. Ya tenemos 2. Vamos a ver los casos bivariados, ¿verdad? Obviamente pueden ser más variables definidas sobre un espacio muestral, pero para los, digamos, alcances del curso, vamos a ver el caso bivariado, es decir, que son 2. Entonces, aquí recordamos que lo que hacemos es una tabla. ¿Cómo vamos a darle solución a este problema? Primero, lo que necesitamos tener es la distribución de probabilidades para estas 2 variables. Entonces lo que hacemos es una tablita, ¿verdad? Aquí yo la tenía en Excel, ¿verdad? Que sería esta que tengo yo acá, pero no está llena, ¿verdad? Vamos a tener que llenarla. O sea, ¿cómo hago eso? ¿Cómo yo voy llenando esta tabla para calcular las diferentes probabilidades que tenemos acá? Cuando yo ya tenga llena la tabla, esa tabla va a ser la distribución de probabilidad conjuntas para la variable A y R. Entonces, primero lo que tengo que hacer es ir viendo las intersecciones, ¿verdad? Que son los casos que a mí me interesa, ¿verdad? Es decir, el número de rojos y el número de azules que va a haber en la selección de 3. Primero tengo que definir los espacios muestrales, ¿verdad? Tengo que definir en este caso los espacios muestrales para cada variable. Entonces veamos cuáles son esos espacios muestrales. Lo voy a ir escribiendo acá y vamos a hacer un cálculo del primero para que veamos cómo funciona. Entonces lo que tenemos es lo siguiente: 2 variables aleatorias. Le vamos a poner acá, la primera sería A. Le vamos a poner número de azules. Le vamos a poner en la muestra n igual 3, porque se van a seleccionar 3. Y hay una segunda variable aleatoria que va a ser los números de rojo, ¿verdad? Presentes también en la muestra, ¿verdad? De n igual 3. Entonces hay que definir los espacios muestrales, ¿verdad? ¿Cuáles son los posibles valores para A? En este caso es evidente que puede darse el caso de que no haya ninguno, ¿verdad? En la muestra. Puede suceder. Puede ser que haya 1, puede ser que haya 2 y puede ser que haya 3, pero no más de 3 porque, en primer lugar, porque si nos fijamos bien solo hay 3 azules. Pero en segundo lugar también porque la muestra solamente puede ser de 3, o sea, no más de 3. Por lo tanto, 3 es el tope. En el caso de los rojos, hacemos lo mismo y nos vamos a dar cuenta que también puede haber 0, 1, 2 y como máximo 3, ¿verdad? Porque en la caja hay 4 rojos. Así que sí pueden haber en la muestra, en la selección de 3, puede darse el caso de que se extraigan 3 rojos, ¿verdad? Que los 3 sean rojos en la selección. Pero no más de 3 porque solamente se van a seleccionar 3 de la caja, no más. Entonces ya tenemos los espacios muestrales para cada uno, ¿verdad? Entonces R va 0, 1, 2, 3 y add igual, ¿verdad? De la misma manera. Ahora el siguiente paso es calcular la probabilidad de cada situación para rellenar esa tabla. Entonces,
¿qué es lo que yo voy a hacer para ir calculando esas probabilidades? Cada digamos, celda es una probabilidad que hay que calcular. Primero centrémonos en esta, en la primera, que dice de que va a haber 0 rojos y 0 azules en la selección de 3. Hay que ver si realmente eso puede pasar. Si nosotros nos fijamos en el ejercicio, lo vamos a poner de hecho acá, le vamos a poner el número de azules, le vamos a poner A, al número de rojos R, y los negros son así, ¿verdad? Entonces hay 3 azules, 4 rojos y 2 negros, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta en el enunciado hay 3 azules, 4 rojos y 2 negros. Entonces vayámonos al primer caso, donde me dice de que R es 0 y A es igual a 0. Puede darse esa combinación, es decir, que no haya ningún azul y que no haya ningún rojo, si la muestra es de 3. ¿Qué es lo que sucede? Si no hay azules y no hay rojos, significa que la muestra completa se va a componer de negros. Pero el problema es que los negros solo son 2. Entonces no es posible físicamente que esto ocurra, de que haya 0 rojos en la selección de 3 y 0 azules. Eso no va a ocurrir. Ninguna de los posibles resultados va a generar este punto. Por lo tanto, yo ya puedo ir colocando ahí el 0, ¿verdad? Porque la probabilidad de que eso ocurra es de 0. No va a ocurrir. Ahora vamos con el siguiente. De que 0, es decir, de que A valga 0 y que R sea 1. Entonces, esto lo podemos expresar en esta notación, ¿verdad? La probabilidad de que A sea igual a 0 y al mismo tiempo esto está ocurriendo simultáneamente, ¿verdad? Que R sea igual a 1. Ahora, esto sí puede pasar, ¿verdad? Es algo que sí puede pasar. Entonces, ¿cómo definimos o cómo calculamos las probabilidades? Es bastante sencillo, utilizando la definición frecuentista, ¿verdad? Número de casos favorables entre el número de casos posibles. Así es como nosotros vamos a estar digamos, determinando las probabilidades para cada uno de los escenarios que se van generando acá. Entonces, esto como nosotros lo hacíamos, ¿verdad? Siempre les decía de que es más sencillo primero enfocarse en el número de casos posibles. ¿Cuáles son las diferentes formas en las que yo puedo sacar una muestra de 3 de un total de 9 lapiceros? Entonces ahí entra ya lo que es el concepto de método de conteo, ¿verdad? Que lo que nosotros tenemos ahí es que no importa el orden, por lo tanto es una combinación. Entonces voy a tener 9 lapiceros en total y de esos voy a sacar una muestra de 3. Entonces es el combinatorio de 9 con 3 y eso me va a dar el número de casos posibles, ¿verdad? Es decir, las distintas formas en las que puedo seleccionar la muestra de 3, en este caso sin importar el orden, ¿verdad? Y luego lo que vamos a estar haciendo, por lo menos en este caso, ¿verdad? Voy a poner esto acá y voy a poner que estos son los azules, estos son los rojos y estos son los negros. Entonces aquí voy a ir poniendo la combinación, ¿verdad? De cuántos azules, cuántos rojos y cuántos negros se están tomando, dependiendo del total que hay de cada uno. Por ejemplo, en el caso de los azules siempre va a ser 3, perdón. En el caso de los rojos siempre van a ser 4 y en el caso de los negros siempre van a ser 2. Ahora, para que haya una muestra de 3, entonces se van a estar dando diferentes combinaciones y estas van a ser en simultáneo, ¿verdad? Por lo que aquí ocupamos regla del producto, ¿verdad? Porque las 3 van a estar ocurriendo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso, para este caso particular, ¿cuánto voy a escoger de los azules? 0, ¿verdad? Entonces acá va 0. R dice que tiene que valer 1. Ahora, si R vale 1, eso significa que acá no hay otra posibilidad más que 2, ¿verdad? O sea, van a tener que forzosamente estar los 2 negros para que se dé ese escenario de que no haya ningún azul y un rojo. Forzosamente tiene que haber 2 negros, ¿verdad?
Entonces, con esto yo puedo calcular la probabilidad de ese evento particular, ¿verdad? A igual 0 y R igual 1. Y al hacer esto, ¿verdad? El combinatorio de 3 con 0, 4 con 1, 2 con 2, multiplicándose porque las tres cosas están pasando al mismo tiempo y dividido entre el número de casos posibles, eso me da una probabilidad de 0. Bueno, fraccionario sería 4 de 84. Y lo puedo escribir esto como 0.0476. Entonces, esta digamos sería digamos la forma manual, ¿verdad? Obviamente tendría que ir calculando de uno en uno. Entonces, esto es para ejemplificar la forma en la que tienen que hacer los cálculos. Naturalmente, ustedes se van a estar ayudando también de programas para simplificarles esta parte. Voy a copiar nada más esto de acá para que les quede digamos el ejemplo, ¿verdad? Lo vamos a copiar aquí en esto que tenemos aquí. Y tiene la forma de cómo se va calculando. Ahora, esto lo van a ir cambiando, ¿verdad? Es decir, luego la probabilidad de que A valga siempre 0, pero R ahora va a valer 2. Entonces aquí pongo 2 y si este vale 2, entonces este va a valer 1. Y así vamos cambiando y vamos calculando. Al final, esto lo voy a poner como 0.05. Y lo demás sí ya lo voy a hacer aquí. Tenía, por ejemplo, ¿verdad? Donde aquí solo voy a ir cambiando para no estar, digamos, escribiendo la función, ¿verdad? Sino que solo voy a ir cambiando acá, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, para el siguiente caso, A siempre va a valer 0, ¿verdad? En la primera fila. Y R vale 1. Bueno, verifiquemos el primero, ¿verdad? El primero, que sería el que acabamos de hacer manualmente. Y vemos que ahí está, ¿verdad? 0.476 es lo que nos había dado de la forma manual. Entonces ya programando el cálculo, ¿verdad? Ya solo le voy cambiando los valores acá. Luego quiero probar de que R sea 2, entonces este va a ser 1. Le doy nuevamente, ¿verdad? Y ahí me va generando los valores. En este caso sería 0.14. Bueno, 14, lo vamos a dejar con dos decimales. Ahora vamos al siguiente escenario, que sería que haya 3 rojos y ninguno azul. Es decir, que todos sean rojos y ninguno azul, sí puede darse, ¿verdad? Entonces, acá sería 3. Y si ahí va 3, entonces no puede haber ningún negro. Es decir, los 3 van a ser rojos, ¿verdad? Entonces, así es como sería la combinación. Eso da 0.05 también. Bien, ahora vamos con la siguiente fila. De que A sea igual a 1 y en este caso los rojos sean 0. Entonces ahora le vamos a cambiar aquí 1, los azules, y este no va a tener nada. Eso significa que los negros forzosamente tienen que ser 2, los que van a ver en la muestra. Ahora veamos la probabilidad de que eso ocurra, es de 0.03, vamos a aproximar a 0.4. Y luego 1, 1, ¿verdad? Si esto va 1, si los dos van 1, 1, entonces el negro también va a ser 1, ¿verdad? El que resta para completar la muestra de 3. Y eso da 0.28. Ahora que haya 2 rojos y siempre uno azul. Entonces en este caso acá ponemos 2. Y los negros no puede haber ninguno, ¿verdad? Porque ya con el azul y los 2 rojos ya se cumple la muestra de 3. Entonces ahí le damos ejecutar, sería 0.21, ¿verdad? Ahora el siguiente escenario es de que haya un azul y 3 rojos. Ahora aquí vemos que esto sí no puede pasar. No pueden haber 3 rojos y un azul porque entonces habrían 4 lapiceros y solo puedo elegir 3. Por lo tanto y aquí ya puedo ir poniendo 0. Luego 2,0, ¿verdad? Hoy le voy a cambiar aquí 2 y aquí 0. Por lo tanto va a haber un negro. Eso da 0.07.
Luego tendríamos 2 y 1, ¿verdad? O sea, aquí 1 y por lo tanto no habría negros. Sería 0.14 lo que nos está generando. Bien, y luego que sean 2 y 2, si hacemos la suma vemos que son 4, por lo tanto eso no puede pasar, y tampoco que haya 3 rojos y que haya 2 azules, nos estamos pasando de la muestra. Por lo tanto eso no va a ocurrir. Y la otra posibilidad es esto, ¿verdad? De que haya 3 azules, y por lo tanto si hay 3 azules no puede haber ni rojos ni negros. Entonces ya con esto sería 0.01, ¿verdad? Y ya que haya 3 azules y un rojo, esto no va a pasar. Ni tampoco que haya 2. Y tampoco que haya 3. Entonces ya ahí ya llenamos la tabla, ¿verdad? Con todos los escenarios posibles y su probabilidad de ocurrencia. Ahora, ¿qué es lo que nos resta para poder, digamos, ir verificando que lo que hemos hecho está bien? Bueno, primero hay que hacer la suma, ¿verdad? Esta sería ya la distribución conjunta de probabilidades para las variables A y R, ¿verdad? Que son las que estamos revisando en este momento. Ahora lo que hay que hacer es la suma de las columnas. Vamos a hacer una verificación, vamos a poner aquí, ¿verdad? Sería hasta acá, ¿verdad? El primer valor no cuenta. Y ahí me estaría generando, digamos, en este caso lo que voy generando acá, en esta última fila, sería la marginal de R. O sea, la probabilidad de que R sea igual 0, de que R sea igual 1, 2 y 3, sin tener, digamos, cuidado de lo que pasa en A, ¿verdad? Eso es el concepto de probabilidad marginal, que es otra de la que nos está pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Bueno, aquí no tengo que sumar ese 3, ¿verdad? Ahí me lo sumó, entonces esto no va, sería de aquí en adelante. Y ahí está. Entonces aquí tendríamos que tener, vamos a ver aquí, la suma de esas columnas. Y vemos que aproximadamente nos está dando 1, ¿verdad? 0.9. Alguna de estas seguramente no la aproximamos. Creo que era esta, ¿verdad? La que no aproximamos. Podríamos haber aproximado una para que nos diera, digamos, más exacto. Una de estas se nos faltó, digamos, aproximar, por eso nos está dando 0.9, pero sabemos que lo que nos tiene que dar acá es una, ¿verdad? Ahí revisamos con este programa, ¿verdad? Cuál pudo haber sido la que se nos faltó aproximar para que nos esté generando acá el 1, ¿verdad? Entonces hacemos lo mismo con todas las demás, ¿verdad? Voy a hacer la suma de esto. Y generamos acá también todas las sumas. Esto también nos debería de estar generando lo mismo, ¿verdad? 0.9. Como hay un valor que no aproximamos, ¿verdad? Entonces nos está dando exactamente lo mismo, tanto la suma de las columnas como la suma de las filas, ¿verdad? Tiene que ser 1, porque sabemos que lo máximo es 1, ¿verdad? Ahí se va a estar moviendo las probabilidades de 0 a 1. Entonces, una vez que hemos verificado que estamos bien, ¿verdad? Solamente es de verificar cuál es la que no aproximamos, alguna de estas, ¿verdad? Entonces, para que nos dé el 1, ahora lo que tenemos que hacer es, veamos lo que dice el ejercicio. Ya tenemos, esta es la distribución ya de la probabilidad conjunta. Ahora dice que encuentre, ya encontré eso, ¿verdad? La primera parte, encontrar la distribución de probabilidades para A y R, que es esa, la tabla esa que he generado. Y luego dice que encuentre además las distribuciones marginales de A y R, ¿verdad? Que son precisamente esta columna de acá, esta fila de acá, esta fila de acá y esta columna de acá, ¿verdad? Estas que están acá. Vamos a poner estas en negrito, vamos a ver. Entonces, la marginal de A sería esta de acá.
que lo que me va ploteando es la probabilidad de que A tome el valor de 0. Es la suma de esta fila. Es de 0.24. No me importa si en R hay 0, si en R hay 1, 2 o 3. Lo que me importa es que haya 0 azules. Eso es la marginal de A. Sería esta última columna. Y la marginal de R, ¿verdad? Que nos da la probabilidad de que R vaya a tomar el valor de 0, 1, 2 o 3, independientemente de lo que pase en A. Entonces sería la suma de estas columnas. Y eso me va a estar generando las marginales. Entonces ya con eso ya hemos dado, digamos, solución a este problema. Vamos aquí a pasar esta tabla. Vamos a copiar aquí. Aquí en el documento que tenemos de base, ¿verdad? Vamos a copiar así para que se pueda editar, ¿verdad? Y digamos la puedan revisar en caso verifiquen estos valores que se han calculado, ¿verdad? Porque nos está dando 0.99. Al hacerlas, como hemos ocupado aproximaciones, ¿verdad? Si lo hubiéramos puesto en fracción, o sea, así como lo tenemos acá, ¿verdad? 4 de 84. Entonces, ahí entonces podríamos verificar bien que se nos estaría generando al final el 1, ¿verdad? Entonces, de que revisen acá esta parte, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Para que se pueda, digamos, modificar, ¿verdad? Y ahí pues ya tendrían la tabla. Veamos qué más pide el ejercicio. Dice, encuentre las distribuciones marginales y luego encuentre las probabilidades, esta, ¿verdad? A y B. Vaya, en este caso las dos son para la, en este caso para la marginal, ¿verdad? Podríamos fijarnos solamente en la marginal. ¿Cuál es la probabilidad de que A sea igual a 2? O sea, no me interesa lo que ocurra en R, solo quiero que A sea igual que 2. Entonces me voy a la fila donde A es igual a 2, aquí, ¿verdad? Sería la suma de todo esto. Entonces, ¿cuál sería? Sería esta casilla de acá. Esa es la probabilidad de que A sea igual que 2, ¿verdad? 0.21. Entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? Ese sería la respuesta, 0.21 para el literal A. Ahora, para el literal B, la probabilidad de que R sea menor o igual que 1. Si es menor o igual que 1, eso significa que podría ser 0 o podría ser 1, ¿verdad? Cualquiera de estos dos posibles resultados. Entonces, ¿cuál sería en este caso la respuesta? Sería, como no me importa lo que ocurra, ¿verdad? En A, o sea, puede ser 0 azules, 1 azul, 2 azules, 3 azules, no importa. Lo que quiero es que o haya 0 rojos o bien puede haber un rojo. Entonces sería la suma de estas dos últimas filas de ahí, de acá, ¿verdad? Sería 0.12 más 0.47, bueno, y eso me estaría generando 0.59, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos la respuesta al literal B, ¿verdad? De esa forma. Ahora, con esto ya hemos dado, digamos, respuesta a todas las preguntas del ejercicio. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta en particular respecto a este problema. ¿Alguien tiene preguntas? Bien, otro concepto que vamos a estar manejando es la independencia, ¿verdad? De variables aleatorias. En este caso, que tenemos una probabilidad, una distribución de probabilidad conjunta,
nos va a interesar este tema de la independencia, saber si las dos variables que estoy en este caso definiendo sobre el mismo espacio muestral tienen alguna relación o no, es decir, son dependientes o son independientes. ¿Cómo nosotros podemos verificar, verdad, digamos, ese concepto? Eso lo tenemos acá en el material teórico. Si nos vamos acá, verdad, está la definición de independencia, es esta de acá. Dice que dos variables aleatorias discretas x y y son independientes si y solamente si ocurre esto, se da esta expresión. La probabilidad de que x sea igual a x y y sea igual a y es igual a la probabilidad de que x sea igual a x por la probabilidad de que y sea igual a y, ¿verdad? Es decir, que el producto de las marginales debe ser igual a la probabilidad de la conjunta, porque esta es la conjunta. Entonces, ¿en qué nos vamos a situar, verdad? Por ejemplo, hagamos la prueba con esta tablita de acá, para ver si A y R son independientes o no lo son. Lo que me dice la definición es de que las probabilidades marginales, el producto, ¿verdad?, debe ser igual a la conjunta. Entonces, por ejemplo, centrémonos en esta casilla de acá. Vamos a centrarnos en la de 1 y 0. O sea, R, la probabilidad de que R, en este caso, sea igual a 1 y que A sea igual a 0. Entonces, si son independientes las dos variables, cuando yo multiplique la marginal, o sea, es decir, esta, ¿verdad?, de R igual 1, la multiplique por la marginal de A igual 0, ¿verdad? O sea, donde A es igual 0, o sea, 0.24 por 0.47, me tiene que generar el valor acá, que está en la conjunta, ¿verdad? O sea, la intersección de la fila con la columna que estoy evaluando. Entonces, el producto de esto debe ser igual a eso. Si nosotros hacemos el producto, lo vamos a verificar acá rápidamente. Hacemos 0.24 por 0.47 y eso nos da que un valor de 0.11. Si son independientes debería ser el valor que está acá, pero vemos que en realidad no, porque acá yo tengo 0.05, por lo tanto no son independientes. O sea, esto significa de que hay cierta dependencia, ¿verdad?, de las dos variables. Es decir, que una está influyendo en la otra o viceversa. Y esto claramente se puede notar porque, digamos que por los tipos de combinaciones que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros decimos de que pueden haber en la selección 3 rojas, ¿cuál va a ser el valor, digamos, forzado de A? Va a ser 0, ¿verdad? Porque en la selección no puede haber ningún azul. Entonces, si R vale 3, forzosamente A tiene que ser 0 y viceversa, ¿verdad? Si A vale 3, R también tiene que valer 0. No puede valer ni 1, ni 2, ni 3. Entonces vemos que una variable está afectando a la otra. Por eso no son independientes. Entonces no se cumple, digamos, la expresión de independencia para este caso. Ahora veamos el caso de acá. Este que tenemos acá en esta tablita. Dice, la siguiente tabla corresponde a la distribución de probabilidades conjuntas de dos variables x y y. Aquí ya nos dan la tabla. Lo único que vamos a determinar es si ambas variables son independientes o no. Vamos a hacer un cálculo de prueba. Vamos bueno, aquí tendríamos que sacar las marginales, ¿verdad? Por ejemplo, acá sumar 0.30 más 0.05, ¿verdad? Lo vamos a sumar acá rápido. 0.3 más 0.5 más 0.06 más 0.1. Eso da como resultado 0.51 acá en esta casilla de acá. Veamos lo que genera acá la suma de estos, solo para hacer un cálculo de prueba, ¿verdad? Luego ustedes pueden llenar la tabla.
Vamos a ver, 0.3 más 0.18. Esto es igual a 0.6. Entonces, si yo hago el producto, ¿verdad?, de ese 0.6 por 0.51, eso me está generando acá aproximadamente, ¿verdad?, 0.30, ¿verdad? O sea, este valor que está acá, 0.30. Entonces, de esa forma yo puedo, digamos, estar definiendo que sí, ¿verdad?, hay independencia en las dos variables. Ahí les va a quedar de ejercicio que ustedes llenen la tabla, ¿verdad?, y verifiquen que se cumpla también en otros valores de la columna. Aquí yo lo he hecho solo con el primero. Entonces debería hacerse, ¿verdad? El procedimiento es que debo de estarlo verificando en los demás, ¿verdad? Debo de verificarlo también en otro. Por ejemplo, vamos a verificarlo en esta de acá, 0.05 más 0.03. Aquí tendría 0.1. Entonces debería de multiplicar el punto 51, ¿verdad?, de acá. Y eso me está dando aproximadamente 0.05. Entonces vemos que sí, ¿verdad? Esto se está cumpliendo. Esto que tenemos acá se nos está cumpliendo también para esta. Entonces es de verificar en las demás y nos vamos a dar cuenta que en realidad son independientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el producto de la marginal es igual a la probabilidad de la conjunta. Entonces así es como yo voy a ir verificando si dos variables son independientes o no. En este caso sería en el caso discreto, ¿verdad? Son variables aleatorias discretas. Ahora vamos a pasar a lo que son las continuas. No sé si hay alguna pregunta antes de continuar. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Bien, pasemos al siguiente, al problema 3. Acá ya es un caso de continuas, ¿verdad? Entonces, acá sabemos, siempre va a ser una distribución de probabilidad conjunta, ¿verdad? Pero aquí ya tenemos variables aleatorias que son continuas. En este caso, lo que vamos a tener son funciones, como ya sabemos, ¿verdad? Y si yo tengo dos variables aleatorias, ya no voy a tener una función con una variable independiente, sino que aquí ya se me hace una función con dos variables independientes, ¿verdad? Esa, digamos, es la diferencia o característica fundamental. Entonces, aquí yo lo que voy a tener es una función de densidad de probabilidad conjunta, que sería una función de dos variables independientes, que son precisamente las variables x y y, ¿verdad? Las variables aleatorias. Entonces, tengo este caso, se me da una función y aquí se me dice cuáles son las funciones de densidad de probabilidad marginal de x y y. Y se me pregunta si las dos vidas útiles son independientes, porque esto lo que está generando son digamos, vidas útiles, ¿verdad? En este caso de componentes de mini computadora. Entonces, aquí se me está preguntando si son independientes o no. También tiene su, digamos, concepto, ¿verdad? Tiene su concepto el caso de las continuas para verificar si hay independencia de las variables. Entonces, en este caso vamos a
lo que vamos a hacer es utilizar, para más sencillo, ¿verdad? Utilizar en este caso Wolfram Alpha, ¿verdad? Aquí por ejemplo dice cuáles son las funciones de densidad de probabilidad marginal. ¿Cómo yo obtengo la función de probabilidad marginal? Si yo tengo dos funciones, ¿verdad? Voy a borrar esto acá. Tengo, digamos, una función de probabilidad conjunta, que es esa que aparece ahí. Lo que yo voy a hacer para encontrar la marginal es lo siguiente: integrar, en este caso vemos así, esta va a ser la marginal de x. Si yo obtengo o quiero calcular la función marginal de x, lo que me va a estar generando es una función en términos de x, ¿verdad? Porque es la marginal de x. Entonces lo que yo voy a hacer, el proceso de cálculo que yo debo hacer es integrar, ¿verdad? En este caso para los límites que se definen ahí, que son de 0 a infinito, porque dice que x puede tomar valores solo valores mayores a 0, igual y, ¿verdad? Entonces si yo quiero encontrar la marginal de x, en este caso, ¿verdad? Lo que voy a hacer es integrar la función conjunta, de probabilidad conjunta, con respecto a y. Eso es lo que debemos hacer. La función de probabilidad conjunta es así. Y si yo quiero la marginal, entonces voy a la marginal de x, entonces voy a integrar con respecto a y. Y eso me va a dar como resultado una función en términos de x. De la misma forma, si quiero sacar la marginal de y, voy a hacer lo mismo, pero voy a integrar esta vez la función, ¿verdad? Que sería esta que tengo acá, pero la voy a integrar con respecto a x, ¿verdad? Y eso me va a dar la función marginal de y. Así es como voy a operar. Aquí yo ya lo tenía listo para que hagamos esto en Wolfram Alpha. Vamos a sacar la función, ¿verdad? Aquí. Vamos a copiar y ya directamente la copiamos aquí, ¿verdad? Nos vamos a ir aquí a la parte de cálculo y análisis, ¿verdad? Y aquí en la parte de integrales vamos a copiar esto que sería la integral. Y aquí ya tengo la integral ya digitada, ¿verdad? Obviamente. Y aquí esto es lo importante, ¿verdad? Los límites. Lleva a ir, estoy tratando de sacar, ¿verdad? Estoy sacando la marginal de x, por lo tanto integro con respecto a y. Y está definida de 0 a infinito. Entonces voy a integrar de 0 a infinito esta expresión, ¿verdad? Que es la conjunta. Vamos a ver lo que nos da de resultado. Aquí está, ¿verdad? Esta es la función conjunta y aquí está el resultado. E a la menos x. Entonces, vemos que lo que nos está generando es una función en términos de x. Entonces ahí tendríamos ya lo que sería la función, ¿verdad? Vamos a anotar acá. E a la menos x. Esta es la función marginal. La función marginal de x, ¿verdad? Ahora sacando la marginal de y sería exactamente lo mismo, solo que cambiamos aquí, ¿verdad? Aquí ya no va a ser y, sino que va a ser x, y aquí no estoy integrando con respecto a y, sino que voy a integrar con respecto a x. Solo haciendo esos cambios, entonces estaría obteniendo ahora la marginal de y, ¿verdad? Esto nos tenía que generar como resultado una función en términos de y. Ahí está, ¿verdad? Sería esta de acá, 1 y más 1 al cuadrado. Vamos a poner acá. Ya que recordamos que va a estar tomando valores mayores que 0. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya encontré las marginales.
tanto de x como de y, ¿verdad? La función marginal de x, que eso era lo que me estaba pidiendo el ejercicio. Pero aparte de eso me está pidiendo que yo evalúe, ¿verdad? Si son independientes o no. En este caso lo que hay que hacer, ¿verdad? Es multiplicar las funciones, ¿verdad? Que tenemos, que son las dos marginales, y si el producto de esas dos funciones me genera en este caso lo que sería la función de densidad conjunta, entonces se puede decir que son independientes. Si no me da la misma expresión, entonces no son independientes. En este caso sería fx por fy, ¿verdad? De y. Entonces esto es producto, ¿verdad? Hago el producto y claramente yo puedo ver que no es así, ¿verdad? Que no se cumple la condición, porque la función marginal, en este caso la función de conjunta es esta, ¿verdad? X por e a la menos x por 1 más y, ¿verdad? Entonces vemos que hay diferencia, no es la misma, ¿verdad? Es diferente. Esto que tenemos acá es diferente a x a la menos x por 1 más y, ¿verdad? Son diferentes. Por lo tanto, la conclusión es que no son independientes. Entonces vemos que con eso estaríamos hoy sí ya dando, digamos, respuesta a las preguntas que ahí se me estaban haciendo, ¿verdad? O sea, encontrar las dos marginales, que son estas, luego al multiplicarlas comparar con la conjunta, y eso me va a dar si son independientes o no. Entonces eso es lo que había que hacer, digamos, para este caso. Vamos a pegar aquí para que quede la solución expuesta, y vamos a pasar al último problema, ¿verdad? Ya de la tutoría, ¿verdad? Que es algo, digamos, bastante en este caso similar, ¿verdad? Se nos da un caso particular, dice, se tiene dos focos, ¿verdad? Para una lámpara particular, sea X la vida útil del primer foco y Y la vida útil del segundo, ambas en miles de horas. Suponga que X y Y son independientes y que cada una tiene una distribución exponencial con parámetro lambda igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo ya la clave, ¿verdad? Para poder resolverlo, es que son independientes. Entonces dice, y otra es que no nos está dando la función de densidad de probabilidad conjunta, ni las marginales. Aquí lo que nos está diciendo, y de hecho esa es la primera pregunta, ¿cuál es la función de densidad de probabilidad conjunta? Eso es lo que voy a encontrar. Entonces aquí la pista es de que son independientes, y nos está diciendo que ambas variables, tanto x como y, se están moviendo en una distribución exponencial, o sea, tienen una distribución exponencial. Entonces, si son una distribución exponencial, yo acá puedo, digamos, vamos a borrar esto, puedo decir lo siguiente, que tienen esta forma. Una distribución exponencial tiene la siguiente forma, y esto lo pueden verificar en el texto, ¿verdad? Que tenemos del curso. Tiene la forma lambda, donde lambda es el parámetro, ¿verdad? Menos lambda x, ¿verdad? Esto va a ser cierto para los valores x mayor a 0 y va a ser 0 en otro caso. Esta es la forma de la exponencial, y eso significa que las dos se van a estar moviendo, es decir, las dos variables, la x y la y, que son las que nos dicen allá, que son las vidas útiles, me parece que es lo que dice. Vida útil, es correcto, las dos son vidas útiles y las dos tienen el mismo parámetro, ¿verdad? Mismo parámetro lambda. Por lo tanto, ya aquí yo puedo definir ya lo que son las dos distribuciones, las marginales, f de x, que va a ser igual a, como lambda vale 1, ¿verdad? Sustituyendo ahí sería e a la menos x. Y para el caso de y, ¿verdad? Le vamos a poner
a la marginal de y le vamos a poner g de y, que sería la función, una función en términos de y, ¿verdad? En este caso, como también corresponde a la misma función exponencial, pero con parámetro, bueno, con el mismo parámetro lambda igual 1, entonces lambda se hace 1, pero acá la variable es y, ¿verdad? Entonces sería e a la menos y. Ahora, ¿cómo yo calculo la conjunta? La conjunta es una función de dos variables independientes, ¿verdad? En este caso x, y, que va a tener, en este caso como son independientes, ¿verdad? Se cumple de que la conjunta va a ser igual a f de x por g de y. Entonces esto va a ser igual a esto, ¿verdad? E a la menos x, que lo puedo poner, ¿verdad? De esta manera. Entonces ahí tendría ya la conjunta, o sea que la conjunta sería de la siguiente forma. Tendría esta forma, a la menos x más y. Esto va a estar definido, ¿verdad? Para x mayor que 0, ¿verdad? Porque son los valores en los que se está moviendo x y y, ¿verdad? Y va a ser 0 en otro caso. Entonces, esta sería la función de probabilidad conjunta, esta que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, con esto damos, digamos, solución a la primera parte, al literal A. Y dice cuál es la función de densidad de probabilidad. La pude encontrar porque son independientes, ¿verdad? Con el producto. Naturalmente, si no fueran independientes, no podría hacer esto que hice acá, ¿verdad? De multiplicar las dos marginales y eso me genera la conjunta. Eso no es así, como acabamos de ver en el ejemplo anterior, donde no eran independientes, vemos que esto no se cumplía. Esto solo se cumple si las variables son independientes. Entonces vamos a copiar aquí esto para que les quede ahí de, digamos, la solución. Bien, y en el tiempo que nos resta vamos a calcular lo último, ¿verdad? El literal B. ¿Cuál es la probabilidad de que la vida útil total de los focos sea, digamos, cuando mucho de 2? La suma, dice acá, ¿verdad? Total de los dos focos sea cuando mucho de 2. Cuando mucho es a lo sumo, ¿verdad? Entonces, para este caso, para el caso del literal B, yo acá tengo, digamos, lo voy a hacer acá a la par. En este caso, lo que me está pidiendo, en otras palabras, el literal B es la probabilidad de que x más y sea menor o igual que 2. O sea, la suma de las vidas útiles, ¿verdad? Sea menor o igual que 2. Entonces, cuando yo tengo esto, ¿verdad? Tengo que buscar el área de integración, ¿verdad? Para estos casos. Integrar en el área que se define en la que se define la condición, voy a integrar la distribución conjunta, ¿verdad? Entonces, en este caso sería la integral de e a la menos x más y, ¿verdad? De x de y. Sería una integral doble, ¿verdad? Entonces tengo que definir los límites del área de integración. Entonces esto, cuando tengamos esto, lo mejor siempre va a ser tener una idea de lo que sería el, digamos, la región, ¿verdad? Donde está ubicada la región de integración. Lo voy a poner así, voy a hacer el esquema acá para que lo podamos visualizar. Yo tengo acá el plano cartesiano y tengo los ejes, digamos, x y y, ¿verdad? Acá el eje x y acá el eje y. Entonces tengo que verificar esta condición de que x más y sea menor o igual que 2. Entonces, aquí lo que necesito hacer es definir, ¿verdad? O sea, la función esta que tenemos acá, x más y,
digamos, la línea que define ahí x más y, si yo lo despejo, me estaría generando la función, vamos a poner acá sería y igual a 2 menos x. Entonces, esta es la función de referencia, o sea, la línea de referencia que me va a definir esta región que yo tengo acá, ¿verdad? Que x más y sea menor o igual que 2. Entonces, esta línea, si yo la grafico, vamos a ponerla acá, ¿verdad? Si nos fijamos bien, es una, si vemos por los interceptos, ¿verdad? Si x lo hacemos 0, y va a valer 2. O sea, aquí va el intercepto con el eje y. Y lo contrario, si hacemos que y sea 0, ¿cuánto va a valer x? Esto lo pasamos acá, sería x igual 2, o sea que tenemos 2 también, ¿verdad? Entonces es una línea que pasa por 2 en y 2 en x. O sea, más o menos se me forma eso de ahí, ¿verdad? Entonces esto me está partiendo el plano en dos regiones, la que está arriba de la línea, sobre la línea, y la que está abajo la línea. Sin embargo, nosotros sabemos de que las variables x, ¿verdad? Por la definición, ¿verdad? X solo puede tomar valores mayores a 0 y y mayores a 0 también. Entonces solo podemos estar jugando en el primer cuadrante, en este cuadrante de acá. La gráfica no se define en los otros tres cuadrantes. Por lo tanto, la región sería este pequeño triángulo que está acá y todo lo demás del cuadrante. ¿Cómo sé cuál es la región de integración? La condición me dice de que x más y debe ser menor o igual que 2. Entonces, verificamos la región en la que se cumple eso, ¿verdad? Donde se cumple la condición. Es decir, que en este caso la suma de los dos valores tiene que ser menor o igual que 2. Esto lo podemos hacer fácilmente identificando un punto que está dentro de la región, sabiendo de que los puntos son de... Acá tenemos 2, ¿verdad? Y acá tenemos 2, ¿verdad? Entonces, un punto que está dentro de la región podría ser el 1,1, aunque el 1,1 me parece pasa por aquí, ¿verdad? Uno que esté dentro podría ser el 0,5, coma 1, ¿verdad? Aquí tenemos 1 y aquí 0,5, este queda dentro. O sea, hagamos, o lo podemos hacer de esta manera, ¿verdad? Haciendo acá 0,5, ¿verdad? X y y lo hacemos 1, ¿verdad? Que es lo que estábamos diciendo. 0,5 y 1 está dentro de ahí. Si nosotros lo sumamos, ¿qué es lo que sucede? ¿Nos da menor o igual que 2? Sí, porque 1 más 0,5 es menor o igual que 2, es menor que 2. Entonces se está cumpliendo. Si lo vemos, por ejemplo, para esta región, un punto que está fuera de esta región, de este triángulo, que estaría en este cuadrante, sería el punto 2,2. 2 más 2 es igual a 4. 4 es menor o igual que 2. No, ¿verdad? No se cumple. Entonces, ¿dónde se me está cumpliendo o se me hace verdadera la condición? Aquí, ¿verdad? En ese triángulo que tenemos ahí. Entonces, esa es la región de integración. Yo voy a integrar sobre ese triángulo para obtener la probabilidad de que x más y sea menor o igual que 2, ¿verdad? Entonces lo que debo de hacer aquí es definir ahora el sentido de la integración. Generalmente nosotros integramos en este sentido, ¿verdad? Sobre el eje x, que sería, voy a poner acá una barra. Le voy a poner color... Entonces ahí estaríamos integrando. Esta sería, digamos, la forma de la integración, ¿verdad? Estas barritas sabemos que va a tener n barritas, ¿verdad? Y la suma de todas esas barritas me va a dar el área de integración. Entonces aquí esto me sirve para definir los límites. Desde dónde a dónde se va a estar moviendo x en esta área. Si se fijan, va de 0 a 2. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Esos van a ser los límites para x. Vamos de 0 a 2. Y y, ¿dónde se va a estar moviendo? Se va a estar moviendo de acá, ¿verdad? Desde 0, en la base, hasta la línea verde, hasta aquí.
Pero esa línea verde sabemos que es la función, ¿verdad? 2 menos x. Por lo tanto, nosotros podemos decir de que los límites de integración para y va a ser de 0 hasta 2 menos x, ¿verdad? Que es la función que describe la línea verde que tenemos ahí. Esa función. Entonces, x va de 0 a 2 y y se va a mover de 0 a 2x. Entonces ya con eso ya tenemos la integral, ¿verdad? Vamos a integrar, obviamente, esta sería la integral exterior, ¿verdad? La que va de 0 a 2. Y la interna sería la que va de 0 a 2 menos x. La función que vamos a integrar es esta, ¿verdad? X más y. La integramos entonces primero con respecto a y la externa es con respecto a x, ¿verdad? Porque 0 a 2 son los límites de x. Y la de la interna de 0 a 2 menos x son los límites de y. Entonces con eso ya podríamos darle solución. Yo acá tengo el resultado. Ustedes lo pueden verificar, ¿verdad? Pueden hacer el procedimiento manual. Pero también pueden utilizar Wolfram Alpha, ¿verdad? Para hacer este cálculo, ¿verdad? Ya con esto calculamos la probabilidad que se nos está pidiendo, ¿verdad? Voy a copiar esto para que lo tengan acá en el documento también. Y pues con esto estaríamos dando finalización a la tutoría. No sé si hay preguntas al respecto de estos últimos ejercicios que acabamos de ver de distribuciones conjuntas. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de finalizar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no hay consultas, pues nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Y nos veríamos pues en la siguiente sesión, que sería el próximo lunes, ¿verdad? El próximo lunes estaríamos viendo la temática que resta de la unidad 2 y ya pues ya con eso ya entra ya lo que sería el primer parcial, ¿verdad? Esto es todo lo que entraría para el primer parcial. No sé si alguien tiene alguna última pregunta. Vladimir, no sé si tenía alguna pregunta, veía que estaba escribiendo ahí. Bien, entonces nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Así ya le damos, digamos, finalización a esta video tutoría, ¿verdad? El jueves recuerden que tenemos también la actividad de asesoría para aquellos que tengan dudas, ¿verdad?
preguntas de la materia, ¿verdad? Entonces estamos ahí el jueves de 7 a 9, por si alguien tiene consultas, ¿verdad? Puede asistir a la actividad. Si no hay más preguntas, pues entonces nos quedaríamos hasta acá.